Gracias, Jesús. Gracias, bro. Amén y amén. Buenas noches, familia. ¿Cómo están? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bendiciones para todos, hermano Isaí. Buenas Tenemos noches, una super bendiciones. invitada. Hola, buenas noches La a tengo todos. aquí. Hola, Hola Noelia. Mireya, hola La, tengo a una Misaí, amiga invitada, ¿vale? Elena, ¿cómo estás Elena? Ya estás comiendo Elena, ya. Qué bueno escucharlas, escucharlos, hermanos, hermanas. Un jueves más. Yo feliz, pues, en el día de hoy me va a tocar compartir la parte número 2 de esta lectura del capítulo número 5. Nuestro hermano Jonathan pues no podrá estar hoy, pero seguro la próxima semana, si Dios lo permite, va a seguir entonces para ya finalizar, para ya culminar con este capítulo. Así que nada, familia, estemos listos con ese corazón dispuesto para recibir de esta palabra viva y ver qué nos da el Señor a través de esta lectura, ¿no? Así que bien, vamos a iniciar esta parte número 2 que consiste en los versículos desde el 16 hasta el 19, ¿sí? Pues para poner un poquito en contexto, para recordarnos lo que estuvimos viendo, pues en la primera parte por nuestro hermano Jonathan, él nos habló referente al gran milagro que hizo Jesucristo a un hombre, pues que si mal no recuerdo son 38 años que tenía con parálisis, literalmente era un paralítico, creo que es la palabra correcta. Y pues él creía que entrando en un estanque, él podría ser sanado, porque se decía que cada cierto tiempo, como que en el centro del estanque, empezaba el agua como a hacer un movimiento muy similar como a las fuentes de agua, ¿viste? Estas fuentes que pues adornan. Hacía un movimiento bien literal, pues como que se turbaba ahí el agua en el medio y pues el primero que corría era sanado. Entonces, el hermano Jonathan hablaba un poco sobre esto. Resulta que Jesucristo pues Jesús llegó a ese hombre y tuvo una conversación con él, en la cual en esa conversación le dijo que él se levantara, que tomara pues su camilla, si no mal recuerdo, y que se fuera pues, que siquiera. Y en ese instante el hombre se levantó. 38 años de tormento, 38 años de cuántas situaciones, ¿no? Cuánto sufrimiento acabó para él. Pero no todo quedó ahí, sino que luego los judíos, pues pensamos los fariseos, ¿no? Cuando vieron que Jesucristo hizo esto en el día de reposo, ni siquiera le prestaron atención a, al increíble milagro, lo que había acontecido con este muchacho, sino que se interesaron en preguntar quién había sido, porque cómo era posible que literalmente trabajara en día de reposo. Entonces sabemos que ellos tenían la ley pues muy, por decirlo así, tergiversada, habían agregado muchas cosas que eran pues parte de leyes del hombre, ley del hombre, se había salido pues del contexto, de la perspectiva de Dios y habían agregado un sinnúmero de cosas, así que ellos estaban más era preocupados porque su ley inventada pues había, por decirlo así, adulterado. Entonces, ya pues viendo más o menos ese contexto, más adelante vemos que Jesucristo se le acerca al muchacho, unos días después se le acerca al muchacho al paralítico, pues que le había dado esa sanación. Y pues ya luego, cuando él vio quién era Jesús, él se acercó a los judíos y le dijo que fue Jesús. O sea, lo mencionó. Entonces ya ellos supieron que había sido claramente Jesús el que se había encargado pues de hacer ese milagro de haber trabajado en día de reposo. Así que pues ya viendo un poquito un repasón ahí de los versículos anteriores, ahora sí vamos a iniciar la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que nos dirija, que podamos aprender, ¿no? Así que aquí vamos con el versículo del 16 al 18. Dice, y por esta causa, ¿ok?
Los judíos perseguían a Jesús, procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo, pues refiriéndose a ese milagro del que hemos hablado. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esa fue la respuesta a los judíos cuando se le acercaron. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Imagínense, familia, lo alejado que ellos estaban de la verdad en realidad. Lo muy alejado que ellos estaban de la verdad, que teniendo a la promesa de la cual habla la palabra desde el Viejo Testamento, perdón, ellos no podían percibirlo. Es una cosa increíble. Entonces, es sorprendente que la curación parecía no haber hecho diferencia para los que perseguían a Jesús. Lo único que podía ver era que su ley religiosa había sido violada. Una regla que iba más allá del mandamiento de la misma escritura, totalmente alterada o totalmente alterado. Increíblemente. A mí me impacta, yo creo que les comentaba pues el jueves pasado que fue ese punto que se me quedó como que de la lectura, ¿no? Que nos dio el hermano Jonathan, que se me quedó como que wow, increíble, que ni siquiera le preguntaron ¿estás bien? O algo, o se sintieron feliz por por este hombre que había sido sanado, sino que era enfocado en esto. Entonces, agregando un poquito más, ¿no? Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿A qué se refiere aquí Jesucristo? Pues Jesús se refiere a su trabajo desde el punto de vista espiritual. Su padre y él siguen trabajando. Entonces, ellos no comprendían lo que Jesucristo le estaba diciendo. Al final, pues, sabemos que muchas cosas Jesucristo hablaba y hablaba la verdad, pero él sabía porque en versículos anteriores sabemos que Dios lo sabe todo. No hay que decirle o no hay que presentarle a un hombre y describírselo, decirle cuál es su comportamiento, cómo es su comportamiento. No, ya Jesús lo sabe todo. ¿Ok? Creo que en el capítulo 3 o 2 nos habla un poquito sobre eso y es una realidad. Entonces, él sabe que al final si él trata de explicarle y explicarle a esta gente no está por verdaderamente hacer las cosas correctas. Entonces, de igual manera, él le responde y les dice la verdad. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y dice que por esto los judíos más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Así que familia, para que entendamos un poquito, yo quiero compartirles algo que el Señor pues me permitió, ¿no?, ver en cuanto a cómo los antiguos rabinos pues llevaban este tema de la enseñanza sobre el día de reposo. Así que agregándoles, le voy a leer aquí. Los antiguos rabinos enseñaban que en el día de reposo un hombre no podía cargar algo en su mano derecha o en su mano izquierda, sobre su pecho, sobre su hombro. Pero sí podía cargar algo con la parte de atrás de su mano, su pie, su codo o en su oreja, su cabello o en sus zapatos, sandalia o en el borde de su vestidura. En el día de reposo se prohibía a los israelitas hacer nudos, pero sí se permitía a la mujer hacer nudos en su cinturón. Imagínense todo lo que agregaron. Así que si una cubeta de agua debía ser sacada del pozo, un israelita no podía atar una cuerda a la cubeta, pero una mujer podía atar su cinturón en la cubeta y así sacarla del pozo. Y bueno, para salir de mi cuarto yo tengo que pasar por esta baldosa, después coger hacia la segunda baldosa a la izquierda. Donde yo coja por la baldosa, por la tercera baldosa, ya yo estoy rompiendo, ya yo estoy quebrantando la ley. O sea, literalmente era algo así lo que se podía percibir en ese entonces. Así que pues creo que con este comentario aquí nos queda un poquito más la idea, refrescamos un poco más de lo que estaba pasando. ¿Ok? En cuanto a estos líderes, ¿no?, religiosos.
Entonces, creo que por aquí vamos ya clarito, ¿no? Vamos a seguir con los siguientes versículos. Vámonos del 19 al 20. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y les muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿Ok? Entonces, Jesús explicó a los líderes religiosos algo de la naturaleza de su relación y trabajo con Dios el Padre. Gracias a esto tenemos mucha información sobre la relación entre Dios el Padre y Dios el Hijo. La realidad es que literalmente Jesús le está hablando a los líderes religiosos de que esta sanación que él hizo, él no la hizo porque le dio la gana, ya que él está conectado con el Padre. Él no hace nada sin que el Padre se lo diga. Él no hace nada en el sentido sin estar conectado al Padre. Está hablándole sabiduría, le está dando a entender, ven acá. Entonces, analicen bien, porque si ustedes me están diciendo que yo estoy mal, yo soy el Hijo del Hombre, yo soy Jesús, el Hijo de Dios que vino a la tierra, y pues mi Padre no se equivoca. Es el Rey, es soy el que soy, como le dijo a Abraham, si no me equivoco, a Jacob. No, perdón, a Moisés. A Moisés fue que le dijo, yo soy el que soy. Entonces, literalmente es como para que ellos se pusieran a pensar un poco, ven acá, ¿cómo nosotros le vamos a decir al Hijo de Dios que él está haciendo mal? Entonces quiere decir que nosotros hemos estado haciendo algo mal con la ley. Claro, un hombre que tuviera el corazón pues parecido a Nicodemo, lo digo parecido en el sentido de que no lo tuviera tan endurecido, y si hubiera querido en Jesucristo, se hubiera puesto a analizar la sabiduría que está compartiendo Jesús, porque está dando esta verdad, y no solo eso, sino que también nos deja un poco, una pizca de cómo va la relación entre Jesucristo y Dios el Padre, o Dios el Padre y Dios el Hijo, que son uno solo, ¿ok? Que son uno solo, pero al final, pues, literalmente vino el Hijo de Dios, ¿ok? El Verbo hecho carne. Entonces él comparte acá y les dice, voy a repasar de nuevo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. O sea, son lo mismo, están conectados de por sí, no están separados, todo va enlazado. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Entonces, al final le da a entender que sí, ustedes han visto que es sanado, pero mayores cosas haremos. Entonces, aquí vemos que Jesús le está diciendo que él está haciendo la voluntad del Padre al sanar al enfermo, porque nada puede hacer por su propia cuenta. Es la realidad, de esa verdad de lo que nos está hablando Jesucristo, pues a los líderes. ¿Sí? Entonces, seguimos. Sigue la conversación de Jesucristo, la respuesta de Jesucristo hacia estos líderes, y dice en el 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Oh, hablando profundidad aquí. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Sí? Vamos a leer Nueva Traducción Viviente, como para tener un lenguaje un poquito más actual en esta parte. Entonces dice así: pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quien él quiere. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad. Aquí vemos la asignación
que pues creo que es en Romanos 2:16, que lo tengo acá abajo, donde nos habla con claridad que el Padre le ha dado esta autoridad a Jesucristo de juzgar. Entonces, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar, a fin de que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, ciertamente tampoco honra al Padre que lo envió. Bien, entonces, Jesús usó la labor de resurrección como un ejemplo del trabajo que comparten el Padre y el Hijo, ¿ok? Cuando habla en el versículo 21. Aquí el Hijo tiene el poder y la autoridad de levantar a los muertos y darles vida tal como el Padre lo hace. Miren la sabiduría que está compartiendo Jesús en cuanto a una de las cosas que tiene que ver con la relación, con la asignación, cómo se maneja, Dios mío, nuestro Padre Celestial, cómo se maneja, ¿no? El Padre y el Hijo. Dice, así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quien Él quiere. Entonces, dice, sino que todo el juicio dio al Hijo, ¿ok? Repasando esta parte, pues, Jesús utilizó la labor del juicio como un ejemplo de la división de la labor entre el Padre y el Hijo. Esa es delante de Dios, Hijo, que las personas se presentarán en el día del juicio. Entonces, quiero parar un poco aquí. Literalmente, miren lo que podemos ver aquí. Gloria sea al Señor. Primero nos dice, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. Aquí nos da una pizca de Jesucristo, ¿sí? Sobre algo referente, utilizando el ejemplo de la resurrección, ¿ok? A los muertos, como un ejemplo de trabajo y cómo se comparten esa labor entre el Padre y el Hijo. Y después utiliza otro ejemplo también. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Está hablando de otra labor, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Entonces vemos dos cosas acá. En la primera, el Hijo tiene el poder y la autoridad de levantar a los muertos y darle vida tal como el Padre lo hace. Y en la segunda vemos que Dios Padre le dio literalmente esa asignación a Jesucristo. ¿Ok? Por eso es que dice, Jesús utilizó la labor del juicio como un ejemplo de la división de la labor entre el Padre y el Hijo. No sé si se entiende la sabiduría de lo que estamos viendo aquí. Quiero agregar un poco más para que se entienda. ¿Quién está aquí en la tierra ahorita mismo, como nos lo dice la palabra? Claro, sabemos que Dios es omnipresente, pero de acuerdo a la asignación vino Jesucristo, ¿ok? Resucitó y se llevó cautivo la cautividad, como dice la palabra. Nos ha salvado, ¿ok? Ha abierto ese camino para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero cuando él se iba, él dijo, no los dejaré huérfanos, o enviaré el Consolador. Oraré al Padre, dice, enviaré el Consolador. Y le dijo al pueblo que no hicieran nada, que se quedaran quietos, ¿ok? Y esperaran al Espíritu Santo. Y pues ya sabemos lo que aconteció. Entonces, el Espíritu Santo tiene una asignación, ¿ok? Él nos guiará a toda verdad, ¿sí? Él nos hace nacer de nuevo en el Espíritu, nos dice la palabra en Juan, creo que 3. Estuvimos viendo esto cuando tuvo la conversación con Nicodemo. Él tiene una asignación, el Espíritu de Dios. Son uno solo ambos, los tres, ¿sí? Uno solo, pero en sabiduría Dios nos ha hecho entender que Él se manifiesta, ¿ok? Que hay Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, que es la Divina Trinidad, lo que sabemos. Entonces, el Espíritu Santo tiene una asignación, ¿ok? Y creo que esto, gloria sea al Señor, lo podemos comprender un poco, ¿no? Entonces, así mismo Jesucristo acá manifiesta algo. Hay una asignación que Dios Padre literalmente nos dice acá. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Sí? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. O en otras palabras, para que todos respeten al Hijo como respetan al Padre. El que respeta al Hijo, el que no respeta al Hijo no respeta al Padre que le envió. Son uno solo, por eso
Si honras a uno, vas a honrar al otro. Si honras a uno de corazón, vas a honrar al otro. Son uno. ¿Ok? Entonces, vamos a sacarle un poquito más de jugo a esto. Vámonos a la siguiente. ¿Cuánto tiempo me queda? 6 minutos, sí podemos hacerlo. Bien. Vamos a darle un poquito al 22 y al 23. Familia, estamos bien, ¿no? Se entiende todo, porque la idea es que podamos aprender en el nombre de Jesús, que podamos aprender, que podamos quedarnos con algo y seguir sacándole jugo, porque Dios nos va a dar mucho más. Volvemos a leer esto en nuestro tiempo, intimidad con el Padre, y vamos a aprender mucho más. Estamos bien, ¿no? Entonces, seguimos. Vamos de nuevo con el 22 y el 23. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Honrar, sentí compartir la definición, es mostrar respeto y consideración hacia una persona. ¿Ok? Entonces, entendiendo esto, Dios el Padre dio esta labor de juicio a Dios el Hijo para que las personas honraran a Jesús como debían y debían honrar al Hijo tal como honran al Padre. No honrar a Dios Hijo significa que es imposible honrar también al Padre que envió al Hijo. Y entendiendo sabiduría, una cosa increíble. Amamos a Jesús, amamos al Espíritu Santo, amamos a Dios. Es una cosa que literalmente nunca pensamos en que amo más a Jesús que al Padre, o amo más al Padre que a Jesús, amo más, sino que sentimos lo mismo por ambos. Es una cosa que, bendito sea el Señor, que en esa relación que hemos tenido con Él y cómo Él se nos ha mostrado y cómo la palabra nos habla en Romanos 5 de que el Espíritu Santo nos deposita de ese amor en nuestra vida. Por eso es posible llevar esta vida en amor, ¿ok? Porque Dios es amor y es Dios quien nos va dando todas estas cosas. Entonces, yo quiero utilizar un ejemplo como para entender un poquito aquí lo que nos dice. Si yo estoy en una empresa y esa empresa claramente tiene una persona que es la dueña, yo respeto a esa persona, claro, el ámbito laboral me ha dado una oportunidad, yo la respeto, pero si esa persona envía a su hijo dándole la misma autoridad y que la empresa lo sepa, yo debo respetar también al hijo, ¿no? Entonces, yo lo respeto también porque él está llevando la misma base que lo que está dando que lo que está mostrando el dueño, su padre. Entonces, literalmente, viéndolo desde ese punto de vista, yo lo respeto, lo honro desde ese sentido. ¿Me entiendes? Entonces, cuando nos habla acá Jesucristo un poco, ¿no? Poco viéndolo desde ese punto de vista, sino que todo el juicio ha dado al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Te das cuenta de la autoridad que le ha dado el Padre a Jesucristo y que honestamente podemos percibir con claridad y le amamos sabiendo que son uno solo. Y es una cosa increíble, pero si honras a Jesús, honras a Dios cuando le honras de corazón. Jamás vas a poder honrar solo a Jesús y no a Dios. Algo pasa, no estás honrando de verdad. Algo sucede. ¿Ah? Viéndolo desde ese punto de vista. Entonces, son estas cosas hermosas, son estas palabras profundas que claramente uno, pues teniendo ese tiempo con el Señor, puede ir percibiendo más, ¿no? Recibiendo más de esta palabra fresca y esa enseñanza que Dios comparte. Pero hasta ahora vamos a dejarlo por aquí en la lectura, entendiendo esto, creo que ya nos queda bien claro. Y de por sí quedan solo 2 minutos, familia, así que creo que sabemos la dinámica ya. Yo le puedo dar su empujón, pero en el nombre de Jesús, regresen por favor para seguir teniendo esta hermosa lectura. ¿Sí? Salimos y entramos nuevamente.